Quédate aquí, ¿de acuerdo? Fue la primera vez que vi el rostro amado de Mike volverse aterrador. Cuando retrocedí y solté su mano, la puerta sobre nosotros se cerró herméticamente. Un sombrío clic resonó. Estaba cerrada. En el sótano oscuro, me sentí atrapada, pero no podía gritar. Acuné a mi recién nacido. Mi precioso Roy, nacido ayer, descansaba en mis brazos. ¿Cómo sucedió esto tan repentinamente? Las lágrimas brotaron en este oscuro confinamiento, con las emociones posparto a flor de piel. Roy, a quien acabo de amamantar, dormía plácidamente, ajeno al peligro. Ese era el único consuelo. Luego, debieron haber pasado unas 3 horas. Cuando encendí la única lámpara eléctrica y acababa de terminar de amamantar de nuevo, una sombra negra emergió a la luz de esa lámpara. ¿Quién está ahí? Me di la vuelta con miedo. Una sombra negra había aparecido repentinamente desde el fondo del sótano. Resultó ser el pájaro azul de la felicidad, que me dio la oportunidad de salir de las profundidades de la miseria. Mi nombre es Emma, tengo 27 años. Trabajo como enfermera veterinaria en un hospital de animales en la ciudad. Me había casado recientemente y disfrutaba de días felices. El nombre de mi esposo es Mike. Es 2 años mayor que yo, serio y gentil. Es tan considerado que a veces pienso que podría ser demasiado amable. Incluso siento respeto por él. Es como un sueño que pudiera salir con Mike, que me propusieran matrimonio y casarme. Sin embargo, siempre había un sentimiento oscuro arraigado en mi corazón. La razón no es otra que mi desafortunada infancia. Mis padres, Alan y Brenda, eran médicos de un pequeño pueblo. Nos criaron a mi hermano, Daniel, y a mí para que fuéramos médicos. Siempre insistieron en la importancia de ser médico y no permitían ningún otro camino. Cuando estaba en la escuela primaria, dibujé una imagen de una peluquera de mascotas para un proyecto sobre sueños futuros, pero me la rompieron tan pronto como la llevé a casa. No puedo creer que hayas dibujado algo que no sea un médico. ¿Una peluquera de mascotas? No seas ridícula. Mi madre ridiculizó mi sueño y lo tiró a la basura. Detrás de mi yo lloroso, mi padre se rió burlonamente. Emma no puede ser médico. Bueno, tenemos a Daniel. Confiamos en ti, Dan. Sí. Mi inteligente hermano nunca desafió a nuestros padres. Nos criaron como el hermano favorito y la hermana oprimida. La única razón por la que esta familia distorsionada logró mantener cierto equilibrio fue sin duda gracias a los esfuerzos de mi hermano. Siempre estuvo de mi lado. Emma, sigue tu propio camino. Deja que nuestros padres se encarguen de mí. Pero eso significaría. Está bien, no me importa mucho convertirme en médico. Tu sueño ahora es ser enfermera veterinaria, ¿verdad? Sí, ser veterinaria parece demasiado difícil. Mi hermano nunca se rió de mi sueño, aunque yo no era tan buena estudiando como él. Mi amable hermano era mi único apoyo y mi escudo contra nuestros padres. Amaba a mi hermano, pero murió en un accidente automovilístico durante el verano de su 2º año de secundaria. No podía creerlo. Fue una despedida desgarradora. Con su muerte, el equilibrio en nuestra familia se derrumbó y mis padres me trataron aún más duramente. Qué mala suerte que esta hija inútil sea la que queda en nuestra familia. Oh, qué desgracia. ¿Por qué tuvo que morir Daniel? Deberías haber sido tú. Cuando escuché esas palabras, sentí que mi vida se derrumbaba bajo mis pies. No, nuestra relación padre-hija siempre había sido inestable. Aún así, apreté los dientes y superé la secundaria y la preparatoria. Después de graduarme de la preparatoria, elegí asistir a una universidad donde pudiera estudiar enfermería veterinaria. Por supuesto, mis padres, que querían que fuera a la facultad de medicina, estaban furiosos. Niña ingrata. Nunca vuelvas a poner un pie en esta casa. Me echaron. Afortunadamente, recibí una beca por excelencia académica, por lo que no tuve que renunciar a la universidad. Trabajé en empleos de medio tiempo para cubrir los gastos de manutención y seguí mi camino. Estaba ocupada, pero satisfecha. Poco a poco, comencé a sentir una sensación de autoafirmación. Sentí que mi vida comenzaba a partir de aquí. Conocí a mi actual esposo,
Mike, en un trabajo de medio tiempo que me presentó mi profesor. Nos enamoramos, salimos y decidimos casarnos. Por primera vez en mucho tiempo, decidí contactar a mis padres. Pensé que debería informarles sobre mi matrimonio, pero fue un error. ¿Matrimonio? Debe ser médico, ¿verdad? No, pero él es. Te lo dije, solo reconocemos a los médicos. Eres una inútil, Emma. No nos contactes más sobre tales cosas. Mi padre me interrumpió y me regañó. Cuando mi madre tomó la llamada, también sonaba decepcionada. Siempre nos decepcionas. Estoy muy decepcionada. No escucharon nada de lo que dije. Ese contacto tan esperado solo me hizo sentir más miserable. Debido a esto, nuestra boda fue pequeña. En realidad, el padre de Mike, mi suegro, es el director ejecutivo de una corporación, y Mike trabaja en una subsidiaria como el próximo director ejecutivo. Dado su estatus, habrían querido una gran boda con muchos invitados, pero priorizaron mi situación. Tuvimos una pequeña boda en Hawái. Recibida en la cálida familia, lloré en secreto detrás de mi velo. Aprendí que incluso la felicidad puede traer lágrimas. 2 años después de nuestro matrimonio, seguimos viviendo en paz. Cuando comenzamos a considerar comprar una casa nueva, finalmente quedé embarazada. Descubrir que era un niño en el chequeo lo hizo sentir más real, y me llené de un nuevo tipo de felicidad. Sin embargo, al mismo tiempo, ¿debería decirles a mis padres sobre el embarazo? Empecé a preocuparme de nuevo por mis padres. Después de todo, él será su único nieto. Pero, sí. Emma, cuida tus sentimientos. ¿Mis sentimientos? Puede sonar extraño, pero a pesar de todo, todavía quería depender de mis padres. Tal vez estarían felices por su nieto. Con esa débil esperanza, los llamé por primera vez en 2 años. Hola, mamá. Soy Emma. No pude entender su reacción cuando les informé sobre mi embarazo. Pero cuando dije que era un niño. Definitivamente es la reencarnación de Daniel. El tono de mi madre cambió y mi padre también sonaba alegre y emocionado cuando tomó el teléfono. Bien hecho, Emma. Un niño. Eso es maravilloso. Sí, ¿y por qué? Aunque estaban felices, sentí una creciente sensación de oscuridad. Tuve un mal presentimiento, y lo siguiente que dijo mi padre me sorprendió como nunca antes. Envíanos al bebé cuando nazca. Lo criaremos para que sea un buen médico. ¿Qué? Al principio, no entendí lo que decía. Pero cuando mis padres hablaron sobre la reencarnación y la sucesión, me di cuenta de que esto era más allá de lo normal y sentí que se me helaba la sangre. Lo había sospechado, pero mis padres eran realmente extraños. Abrumada por una emoción parecida al miedo, no pude soportarlo y colgué el teléfono en medio de la conversación. Después de eso, llamaron repetidamente, dejando innumerables mensajes. Además, incluso vinieron a nuestra casa, exigiendo al nieto y acusándonos de ser incapaces de criarlo. Esto fue demasiado para Mike y para mí, así que decidimos consultar a sus padres. Me sentí mal por preocuparlos, pero ellos también se preocupaban por su nieto. Escucharon nuestra historia y consideraron cuidadosamente la situación. Emma está en un periodo delicado ahora. Podría ser mejor pasar un tiempo en un lugar diferente. Después de las discusiones, el padre de Mike sugirió que nos quedáramos en una villa familiar en Vermont. Mike hizo arreglos para trabajar de forma remota y Susan, mi suegra, se encargaría de las tareas del hogar y me ayudaría con mis necesidades. Estaba profundamente agradecida por su completo apoyo. Muchas gracias por todo, Susan. No hay problema, Emma. No has hecho nada malo. Susan, que había estado preocupada por mi relación con mis padres desde nuestro matrimonio, era una persona muy amable. Pensé que Mike debía haberse vuelto tan gentil porque ella lo crió. Durante nuestro aislamiento, pensé en el parto. Para evitar que mis padres me encontraran, decidí tener un parto en casa en la villa. Mike se sorprendió, pero apoyó mi decisión. Sabía que tenías una voluntad fuerte, Emma, pero no esperaba esto. De acuerdo, yo también te apoyaré. No sabía que él pensaba de esa manera y me sentí un poco avergonzada. Susan, que estaba escuchando, asintió seriamente.
Lo entiendo. Tengo una amiga cerca que es partera. Le preguntaré si puede ayudar. Oh, muchas gracias. La partera que me presentaron era una mujer regordeta llamada Holly. Ofreció todo su apoyo para esta inusual situación de parto. Vivo cerca, así que puedo venir en cualquier momento. Déjamelo a mí. Holly, con un tranquilizador golpe en el pecho. No podía agradecerle lo suficiente. Lo que quizás fue aún más feliz fue que, cuando nos mudamos a esta villa, Mike trajo un perro con él. Sabía que mi sueño era tener un caniche toy y lo hizo realidad. Pensé que podría ser una buena distracción y también un futuro compañero de juegos para el bebé. Gracias. Oh, es tan lindo. El caniche toy negro rápidamente se encariñó con nosotros. Lo llamé Tiltil, por un viejo cuento de hadas que me encantaba, El pájaro azul, una extraña historia de aventura sobre la búsqueda de la felicidad. Esperaba que algún día la felicidad también llegara a mí. En la tranquila villa, comencé a prepararme para el parto. Me aseguré de comer bien y hacer ejercicio correctamente para un parto seguro. Los chequeos transcurrieron sin problemas y el bebé creció sin mayores problemas. Holly dijo que el entorno natural y la vida sin estrés eran beneficiosos. Se hicieron preparativos, con Holly al centro, para cualquier traslado de emergencia al hospital. Y entonces, comenzó el trabajo de parto. El dolor y el sufrimiento fueron abrumadores. Alrededor del amanecer, di a luz a un niño con éxito. Holly colocó al bebé recién nacido sobre mi pecho y me mostró su rostro. Mi adorable bebé, cálido y suave. Aunque fue tu primer parto, transcurrió sin problemas. Fue un parto fácil. Holly sonrió cálidamente. Mike, que estaba allí conmigo, lloró de alegría, y Susan, que estaba esperando, también lloró y me felicitó. Ya habíamos decidido el nombre del bebé, Roy. Todos, muchas gracias. No importa cuánto les agradeciera, nunca sería suficiente. Sintiendo una felicidad sin precedentes, con el recién nacido Roy a mi lado, caí en un sueño profundo. Pero, en medio de la noche, me desperté con el sonido de alguien corriendo hacia nosotros. Mike y Susan, que estaban en otra habitación, entraron con expresiones de preocupación. Emma, tus padres han descubierto dónde estamos. ¿Qué? ¿Cómo? Oh, no lo sé, pero estarán aquí pronto. Tenemos que escondernos. Mike y Susan me ayudaron a ponerme de pie, ya que todavía no podía moverme bien. Me llevaron a mí y a Roy, que se movía ligeramente, a un sótano conectado al pasillo. Esta es una habitación insonorizada para tocar instrumentos musicales. Lo siento, está oscuro porque no hay bombilla, pero por favor esperen aquí. La habitación era pequeña, parecía haber sido preparada apresuradamente. Había una cama sencilla, una lámpara, agua y comida. Susan, que había ido a revisar afuera, regresó. Ya casi llegan. De hecho, oímos que un coche se detenía afuera. Mis padres habían llegado. No. Se van a llevar a mi bebé. Está bien, no dejaremos que eso suceda. Mike abrazó mi yo presa del pánico y me llevó al sótano. Quédate aquí, ¿de acuerdo? El rostro inusualmente severo de Mike me asustó y solté su mano. La puerta estaba cerrada con llave. ¿Por qué, de repente, algo como esto? No podía creer que tuviera que esconderme en un sótano justo después de dar a luz. Tenía ganas de llorar, pero Roy hizo un pequeño ruido, así que me apresuré a calmarlo. Así es, tenía que mantenerme fuerte por él. Me concentré en consolar a Roy para mantener mis emociones bajo control. Unas 3 horas más tarde, después de alimentar a Roy, estaba mirando la puerta que aún estaba cerrada arriba. Una sombra negra apareció repentinamente a la luz de la lámpara. ¿Quién es? Nació para ser médico. Nació para ser amado por nosotros. Mis padres. Mike. Dijo con firmeza, con voz resuelta. Él, generalmente gentil, miraba a mis padres con una expresión inusualmente severa. No sabía que tenía un lado tan fuerte. Pero es nuestro nieto. También es nuestro nieto. Esta es nuestra villa, por favor, váyanse. Susan también nos apoyó, con la espalda recta. Se mantuvo tan firme como Mike.
Debieron haber tenido este tipo de discusiones durante mucho tiempo. Tragué saliva. Era hora de terminar con esto. Ahora era madre. Di un paso al frente. Váyanse. Emma. Mike y Susan se sorprendieron por mi repentina aparición. Sentí pena por interrumpir su protección, pero yo tenía que ser quien pusiera fin a esto. Tenía que ponerle fin yo misma. Me echaste. He cortado los lazos contigo. No necesitamos una hija inútil. Solo danos al nieto. Podemos criarlo mucho mejor. Mi padre frío y arrogante. Mi madre, que solo veía a mi hermano. Aparté la mano extendida de mi madre y dije con voz temblorosa, siempre quise ser amada por ustedes. Pensé que algún día podrían amarme, pero... Los miré fijamente. Tener este bebé me hizo darme cuenta de que ya no los necesito. Roy. Roy se despertó con mi voz fuerte. Le confié al lloroso Roy a Mike y Susan, y revelé una ira que nunca antes les había mostrado a mis padres. Fuera. Si no se van, llamaré a la policía. ¿Policía? ¿Cómo te atreves a hablarle así a tus padres? Mi padre levantó la mano. Cerré los ojos, preparándome para el impacto. ¿Pero Mike? Mike se paró frente a mí y detuvo su brazo. Pase lo que pase, no puedo permitir eso. Mike era más grande que mi padre. La diferencia en su constitución hizo que mi padre dudara. Aprovechando el momento, saqué mi teléfono y mostré la pantalla de marcado, mostrando el 911, como una insignia de autoridad. Hablo en serio. Fuera o realmente llamaré a la policía. Mis manos temblaban ligeramente. Planté mis pies firmemente para ocultar mi miedo. Al ver mi determinación, mis padres finalmente parecieron intimidados. Se dieron la vuelta y salieron de la sala de estar. No pude oír lo que murmuraban en la entrada. Aliviada, me desplomé en el acto. Emma, ¿estás bien? Estoy bien. Mike me atrapó de inmediato. Enfrentarme a mis padres tan pronto después de dar a luz me había quitado mucha energía. Pero, ¿por qué mi corazón se sentía tan ligero? Finalmente les había expresado mis verdaderos sentimientos a mis padres. Sentí una sensación de alivio y sonreí naturalmente, y Mike me devolvió la sonrisa gentilmente. Till se acercó y me lamió la mejilla. Me alegro de que hayas venido. Gracias, Till. 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 Till ladró, como para responder, entendiera o no. Pero fue gracias a Till que encontré la puerta oculta y me enfrenté a mis padres. Till podría ser mi pájaro azul de la felicidad. Sintiéndome tranquila, me quedé dormida en los brazos de Mike. Al día siguiente, le expliqué todo a Holly cuando volvió a venir y se puso furiosa. Dios mío. Eso sucedió. De ahora en adelante, me quedaré contigo durante la noche, Emma. Si regresan, yo los ahuyentaré. Gracias, Holly. Holly era realmente confiable. No puedo creerlo. ¿Cómo pudieron hacerle eso a su propia hija? ¿Verdad, Susan? Sí, es cierto. Susan, a quien Holly se había dirigido, bajó la cabeza por un momento. Susan había estado un poco deprimida desde anoche. Sentí mucha pena, pensando que debía estar agotada por lidiar con mis padres. Mike estuvo ocupado durante el día presentando el certificado de nacimiento y preparando nuestro nuevo hogar. Rodeada de aliados fuertes, decidí volverme más fuerte. Desde esa noche de desafío, mi corazón había renacido. Nunca dejaría que nadie se llevara a Roy. Y 2 semanas después, llegó el momento de otro enfrentamiento. Mientras caminaba por el jardín, mis padres aparecieron de repente, como si se hubieran estado escondiendo en algún lugar. Intentaron arrebatarme a Roy de los brazos. Dámelo, Emma. Nosotros lo criaremos. ¿Basta? Repitieron sus viejas y arrogantes afirmaciones sobre convertirlo en médico y ser la reencarnación de Daniel. Mike y Holly se acercaron corriendo de inmediato. No toquen a Emma y Roy. Aléjense de ellos. He llamado a la policía. La palabra al policía hizo que mis padres dudaran y lo soltaran. Los enfrenté y hablé con firmeza. No fue por enojo como antes, sino con un tono tranquilo y claro.
Basta. Esto es secuestro. ¿Secuestro? Solo estamos tomando a nuestro nieto. Soy la madre de Roy. Si se lo llevan sin mi permiso, es secuestro. El aire a nuestro alrededor crepitaba de tensión. En el pasado, simplemente me habría encogido ante mis padres, pero ahora ya no era solo su hija. Soy la madre de Roy. Me enfrentaría a cualquiera, incluso a mis propios padres, por mi nueva familia. Me había armado de valor para este inevitable encuentro con mis padres. Ya no había nada que temer. El silencio llenó el aire. Finalmente, un coche de policía llegó y mis padres huyeron presas del pánico. ¿Cómo te atreves a llamar a la policía, niña ingrata? Los vi huir. Susan había estado filmando toda la escena desde la distancia. Habíamos acordado reunir pruebas si volvían a aparecer. Con este vídeo y los testimonios de los agentes de policía, conseguimos con éxito una orden de alejamiento. Los oficiales incluso simpatizaron con nosotros, diciendo, debe haber sido difícil. Al ver el vídeo de mis padres, me di cuenta de lo horribles que se veían. Quería abrazar a mi yo más joven, que había deseado ser amada por esas personas. Un mes después, nos mudamos a la nueva casa que Mike había preparado para nosotros. Era una casa grande de 2 pisos con un jardín, que incluía una pista para perros para Tiltil y un columpio donde Roy jugaría algún día. Esto no cortó por completo los lazos con mis padres, pero creó distancia física. Ya no sabían dónde vivíamos y finalmente podía concentrarme en criar a Roy en paz. Los días transcurrieron pacíficamente. Estaba ocupada con el cuidado de los niños. Susan y mi suegro ocasionalmente venían de visita y adoraban a Roy. Roy creció rápida y felizmente, llegando a los 3 años. Un día, Mike me mostró un artículo en un sitio de noticias. Oye, Emma, ¿podría ser esto sobre tus padres? ¿Qué? El artículo trataba sobre un médico de un pequeño pueblo en mi ciudad natal que había causado un escándalo en las redes sociales. El detonante fue una publicación que criticaba la actitud arrogante y desconsiderada del médico hacia los pacientes. Normalmente, tales publicaciones no serían noticia, pero mis padres habían respondido en las redes sociales, lo que agravó la situación. Sus intercambios polémicos llamaron la atención del público y finalmente perdieron credibilidad. Además, respondieron solo a las críticas negativas en el sitio web, ignorando las positivas. Su comportamiento arrogante y presuntuoso había afectado no solo a mí, sino también a sus pacientes. Sus propias acciones llevaron a su caída, perdiendo la confianza y cerrando la clínica. La reputación de una clínica en un pueblo pequeño lo es todo. No pudieron mantenerla en funcionamiento. Me he quedado sin palabras. No podía creer que hubieran caído tan bajo solo por un escándalo en las redes sociales. Su reputación local ya debía ser mala, con pocos pacientes. Por lo tanto, necesitaban desesperadamente un sucesor para cambiar las cosas. Mis padres, que me presionaron para que fuera médico desde muy joven. No sé qué los llevó a tal comportamiento, pero últimamente pienso, tal vez no necesito intentar entender. Intentaron que sus hijos y nietos limpiaran su desorden. Realmente solo pensaban en sí mismos. Mike, al verme con la cabeza entre las manos, me habló con preocupación. Lo siento, no quise recordártelos. No debería habértelo dicho. No, está bien. Me alegro de saberlo. Gracias. Ya no me preocupaban mis padres. Sin embargo, pensar en ellos me ponía ansiosa por el futuro. Con esos dos, todo es posible. Miré a Mike, pensando en lo que podría pasar después. Y unos meses después, mis padres aparecieron en la empresa de Mike y mi suegro. Aunque no sabían dónde estaba nuestro nuevo hogar, recordaban el lugar de trabajo de Mike de nuestra boda. Fue mi culpa por aferrarme a mis padres en ese momento, y ellos lo habían tomado como objetivo. Pero mis padres nunca me vieron. Habíamos anticipado que podrían aparecer y habíamos planeado en consecuencia. Si entraban, Roy y yo no saldríamos. Les daríamos una oportunidad para hablar. Lo manejaríamos en la oficina del director ejecutivo. Más tarde, escuché lo que sucedió. Así que finalmente vinieron, Alan y Brenda. ¿Qué? Sí, es cierto. Han cortado los lazos con Emma, así que también son unos extraños para mí.
Mike, envalentonado por este incidente, se mantuvo firme con mi suegro. Ver a Mike como el próximo director ejecutivo enfrentarse a mis padres y preguntarles por qué estaban allí. Como era de esperar, estaban pidiendo dinero. Habiendo sido obligados a cerrar su clínica privada y sin poder encontrar un hospital que los contratara, mis padres habían venido a pedir dinero para abrir una nueva clínica. Descarados ni siquiera comienza a describirlos. Lo devolveremos correctamente. Así es. Considérenlo un préstamo. Renunciaremos a Roy, solo por favor. En ese momento, Susan, que había sido notificada, irrumpió en la oficina. ¿Basta? No se les prestará ni un centavo. ¿No tienen vergüenza? Susan, generalmente tan gentil, se opuso ferozmente a ellos. Al ver a mis padres estupefactos, reveló su carta de triunfo. Tengo muchos conocidos en el campo de la medicina, muchos de los cuales ocupan puestos importantes. ¿Qué? Susan enumeró varios nombres, cada uno reconocido en la comunidad médica, haciendo que los rostros de mis padres palidecieran. Les informó que sus fechorías y carácter ya eran bien conocidos. Cualquier intento de iniciar una nueva clínica privada se encontraría con oposición. ¿Por qué tienes tanta autoridad? Si interfieren con la felicidad de la familia de mi hijo, usaré todo el poder que tengo para obstaculizarlos. Mike describió la postura de Susan como casi demoníaca. Mis padres fueron expulsados y agregados a la lista de personas sospechosas de la empresa, lo que les prohíbe volver a entrar. Las conexiones de Susan en el campo de la medicina no eran un farol. Gracias a ella, mis padres aún no han abierto una nueva clínica. ¿Pero por qué Susan está tan dispuesta a ayudarnos? Me preguntaba por qué Susan haría todo lo posible para protegernos. Mike me lo explicó. Susan, como yo, había cortado los lazos con sus propios padres. Su pasado, más desgarrador que el mío, la hizo decidida a protegernos. Había renunciado a su felicidad hasta que conoció y se casó con mi suegro. Recordando una conversación entre Holly y Susan hace 3 años. No puedo creerlo. ¿Cómo pudieron hacerle eso a su propia hija? ¿Verdad, Susan? Sí, es cierto. La expresión cansada de Susan en ese entonces ahora tenía sentido. Había estado recordando su propio pasado. Susan ahora trabaja como contadora, con muchos médicos entre sus clientes. Tenía las conexiones para lidiar con mis padres. Holly, que ayudó durante mi parto, también era muy conocida entre las parteras, y también había usado su influencia. Mamá dijo que siente que está salvando a su yo pasado al protegerte, Emma. Dijo que también te está agradecida. ¿De verdad? Susan. Gracias a mucha gente que nos protege, Roy y yo estamos aquí ahora. Sintiendo esta gratitud, decidí agradecerle a Susan como es debido más tarde. Me enteré por Susan de que a mis padres les habían revocado sus licencias médicas. Sus actividades fraudulentas en la clínica anterior habían sido denunciadas por ex-empleados. Habían cometido numerosos actos ilegales, como falsificar honorarios médicos y violar las leyes farmacéuticas. El severo castigo fue la revocación de la licencia y una fuerte multa. Se quedaron sin la posibilidad de ejercer la medicina ni ningún título. Su caída fue merecida, eran demasiado egoístas y ya no me preocupaba. Después de leer las noticias, cerré mi teléfono y comencé a preparar la comida para mi familia. Mi infancia difícil, como para compensarlo, mi futuro ahora estaba lleno de felicidad. Las pequeñas cosas me hacían llorar fácilmente. Mamá, eres una llorona. Roy ahora está en 6º grado, ya ha crecido mucho. Hoy es el día de observación de padres. Estoy de pie en la parte de atrás del aula con Mike, escuchando a los niños leer sus ensayos. El siguiente es Roy. Mi familia está formada por mi papá, mi mamá y nuestro perro. El ensayo de Roy era una mezcla de sinceridad y cortesía, que es común en los niños. Sin embargo, apreciaba cada palabra. Cuando terminó, mis lágrimas fluyeron libremente. Roy podría volver a burlarse de mí por ser emotiva. Mike me abrazó mientras me secaba las lágrimas. Roy nos miró desde su asiento, sonriendo con complicidad. Mi alegría provenía de estar rodeada de mi familia, y nuestro querido perro.